Amén, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Para gloria del Señor estamos acá. El Salmo 2, según los estudios bíblicos que estamos llevando a cabo, se llama el reino del ungido de Jehová. Este salmo, hermanos, con especial relieve mesiánico, es decir, habla mucho con respecto a la venida del Mesías. En todo momento habla del rey como un instrumento de salvación. Hay varios salmos que hablan al respecto de lo mismo, pues es este mismo, el 2, el 21, el 24, el 25, 45, perdón, el 72 y el 110 hablan del rey como un instrumento de salvación. Recuerden que siempre que el pueblo necesitaba algo, el pueblo venía al rey y se acercaba hacia el rey y le decía, tenemos esta situación, tenemos este problema, ¿cómo el rey nos puede ayudar? El rey era como el administrador de lo que es toda la ciudad o todo el pueblo donde ellos estaban asentados. Entonces el rey es una figura para ellos al cual se podía venir y decirle, hay pueblos enemigos que nos atacan, rey, puedes venir tú, salir y defendernos. Es por eso que se toma el rey como un instrumento de salvación. En todos estos salmos que le mencioné se habla de lo que es la promesa de Dios sobre su ungido, el cual va a venir a ser descendiente de David. El versículo 1, por ejemplo, hermanos, habla de la siguiente manera. ¿Por qué, dice la pregunta, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es el tipo de pensamiento humano siempre. El ser humano siempre es atraído a lo malo, nunca le agrada lo bueno. Siempre va a ser atraído hacia las cosas negativas. El pensamiento humano siempre va a ser de conspirar, va a ser de tramar, va a ser de maquinar, va a ser de hacer cosas inadecuadas. Y se organizan las personas y se ponen de acuerdo para hacer cosas inadecuadas. Nunca se ponen de acuerdo para hacer cosas buenas. Aquí vemos la terrible manera de pensar de todos los seres humanos siempre, en hacer las cosas malas, aquellos que están separados de el Señor. El salmo, hermanos, el cual también lo consideramos como un salmo misionero, este capítulo 2, y específicamente en el versículo 8, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Este versículo nos da el sentido que si nosotros deseamos hacer algo más para la obra del Señor, Él lo va a dar, Él lo va a permitir, Él va a aprobar lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, nosotros estamos en determinado lugar, pero queremos alcanzar a otras personas. Queremos llegar a otros lugares en donde no se predica el nombre del Señor, donde nadie lo conoce, donde es un pueblo impío, donde es un pueblo malvado, donde es un pueblo donde no hay arrepentimiento. Y nosotros le decimos, Señor, dame esa ciudad. Señor, permíteme ir a ese lugar. El Señor va a hacer todo. Él va a abrir las puertas sobrenaturales. El Señor le va a dar la sabiduría adecuada. El Señor va a poner las personas adecuadas, conexiones de poder, conexiones divinas para que todo esto se pueda hacer. Porque a Él le interesa que si usted le pide, Él le va a dar las naciones por herencia. Y como posesión tuya te daré los confines de la tierra. El Señor claramente va a permitir, hermanos, que eso suceda, porque si lo hacemos para Él, es de Él. Todo lo que nosotros trabajamos, hacemos para Él, es de Él. Nada es para nosotros. Y el Señor siempre lo va a hacer. Él le interesa que alcancemos a más personas. Este salmo nos vamos a centrar, hermanos, también en el versículo 7. Dice de la siguiente manera, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El cumplimiento de este salmo, hermanos, se da en el Señor Jesucristo. Primera carta de Timoteo 3:16 claramente dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vea el versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el Señor Jesucristo se da todo esto. Recordemos algunas citas para ese cumplimiento. Mateo 1:20, por ejemplo, el ángel diciéndole a José, cuando éste pensaba dejar a María, hermanos, el ángel le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:23, hermano, el cumplimiento de Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sabemos ya en el Nuevo Testamento, hermanos, la traducción a esto es Dios con nosotros. Unas interrupciones, como yo le llamo, interrupciones divinas, hermanos, en Mateo 3:17 y en el 17:5, en donde Dios mismo hablando, dice el 3:17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el momento del bautismo de Jesús. También en el momento de la transfiguración, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El versículo 7 citado por Pablo también en Hebreos 1, hermanos, del 5 al 6, y en el libro de los Hechos también el capítulo 13 del 33 al 44, Pablo lo cita cuando habla del Señor Jesucristo a la iglesia, hermanos, en Antioquía de Pisidia. Desde el principio hasta el final, este salmo nos habla de Jehová y de su ungido. Cuando fue escrito, yo le aseguro que el ungido al cual se estaba refiriendo el escritor de este es algún rey de Israel a quien él se imaginaba sería siempre el ungido, pero usa un lenguaje exageradamente de exaltación tan grande que escapa de los límites de expresiones hacia cualquier ser humano, porque en realidad habla de una forma tan pero tan grande, tan especial, que en realidad se está refiriendo al que un día iría a venir. Los judíos, hermanos, siempre vieron este salmo como una referencia al gran rey que Dios había prometido a David. Le dijo que vendría de su linaje, que sería un rey cuyo reino sería universal y cuya justicia sería perfecta. Un rey que reinaría con una relación absolutamente nueva en cuanto al grado de su intimidad con Dios. Si miramos el lenguaje de este salmo, vemos que si lo tomamos al pie de la letra, necesariamente, hermano, necesariamente reclama un cumplimiento mesiánico. Porque si bien alguna frase podría aplicarse a un rey de Israel, otras son de otro alcance. Al hablar de Mesías nos estamos refiriendo al especial, al ungido por Dios, al escogido por el Señor para esto, hermanos. El versículo 12 dice de la siguiente manera: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues si inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Fíjese, una vez más este salmo sigue dando la sugerencia de confiar únicamente en el Señor. Es el mismo que descendió del cielo para salvarnos y para rescatarnos. Dice Juan 3:13, hermanos, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo claramente vino a eso, a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos da claramente ese versículo con palabras textuales del Señor. El Señor Jesucristo, Él es ese Rey de la gloria. La supremacía, hermanos, la sugerencia que misma de toda la Biblia, hermanos, nos da siempre, en todo momento, es de confiar en el Redentor, en el Creador de todo, en el que nos hizo a nosotros. Y no nos hemos hecho a nosotros mismos, nos hizo el Señor. El Salmo 2 nos está diciendo que confiemos en Él, porque el ungido del Señor estará con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. Nos da la figura de un rey, hermanos, en el cual nosotros podemos venir y acercarnos y pedirle confiadamente y decirle: tenemos esta situación, oh Rey, ayúdanos. El Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes, hermanos, y el Señor de Señores. Que el Señor les bendiga. Este es el Salmo 2. Vamos a estar haciendo todos los salmos, hermanos, estudios bíblicos al respecto. Que el Señor les bendiga.